Apocalipsis 13, versículos 1 al 4. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Una de las historias bélicas más interesantes que encontramos en el Antiguo Testamento es la historia de un hombre denominado Goliat, que fue vencido por un pequeñito hombre llamado David. De hecho, era el más pequeño aún de su familia y el que parecía no tenía oportunidad de ser el ungido de Jehová. Pero el Señor, dirigiendo a Samuel, elige a David, lo unge como futuro rey en lugar de Saúl, y mientras viene este guerrero filisteo a imponerse delante del ejército de Israel, David va a llevar alimento a sus hermanos, y mientras va a llevar alimento a sus hermanos, escucha todos los improperios que este hombre, grande, alto, fuerte, preparado en la batalla, da y dice en contra tanto del pueblo de Israel como del Señor. David, siendo pequeño, enfurece, se indigna ante lo que este hombre está diciendo y está vociferando frente al ejército del Señor, y él determina que va a enfrentar al filisteo, porque él pregunta, ¿no hay nadie que vaya y enfrente a este hombre que está diciendo tantas cosas en contra del Señor y de su pueblo? Todo el ejército preparado en batalla guardó silencio. Así que David dijo que iba a enfrentar. Lo llevan ante Saúl como rey, y el rey, siendo más alto que David, si ustedes recuerdan la historia, parece que Saúl, dice la escritura, sacaba una cabeza de todo el pueblo de Israel, era un hombre muy alto, y Saúl, sin poder ni siquiera él pretender enfrentar a este Goliat, dice, bueno, pues le da la bendición a David y lo envía a la batalla, no sin antes darle una indumentaria adecuada para ir a la batalla. Indumentaria que cuando David se la prueba, evidentemente le queda grande. Él no estaba adiestrado a pelear, y mucho menos con ese tipo de indumentaria, con la armadura que se utilizaba. Así que él deja la armadura y sale a enfrentar a este enorme hombre. Cuando este hombre, que está adiestrado en la batalla, ve al pequeñito que viene avanzando hacia él, y lo ve con una pequeña bolsa, una honda, y en la bolsa algunas piedras que evidentemente no veía el gigante, se empieza a burlar y se empieza a reír de este pequeñito, porque él imagina que el poder, que el adiestramiento, que lo que él ha aprendido en batalla no va a ser evidentemente derrotado por este pequeñito hombre. La sorpresa ustedes la saben. Este pequeñito toma una honda, da justo en la frente del gigante, y el gigante es derrotado. Este ejército y este hombre no estaban considerando el poder de lo pequeño, el poder que hay en las cosas más pequeñas. Cuando abordamos el capítulo 13 de Apocalipsis, lo que encontramos es 2 bestias más que se unen al dragón del capítulo 12. 2 bestias más que erigen su poder como grandes gigantes, y que ven a la iglesia y que ven al pueblo de Dios como algo tan pequeño y tan insignificante que será muy fácil pasar por encima de ellos. En el capítulo 12, el dragón se enfrenta al pueblo de Dios, pero se enfrenta fundamentalmente con la estrategia de querer derrotar al pueblo de Dios y el plan de Dios, tomando cautivo al Mesías, al ungido del Señor.
4 intentos hace y en esos 4 intentos no logra someter al ungido del Señor. Así que ya en el capítulo 13, derrotado en el capítulo 12, lo que hace es llama a otros 2 aliados. Uno proveniente de la tierra y otro proveniente del mar. Parece ser que la batalla en contra del pueblo de Dios es una batalla seria y es una batalla en la cual va a echar, como decimos en México, toda la carne al asador. Les llegará por el mar, les llegará por la tierra, les llegará por la esfera espiritual acusándolos delante del Padre y de alguna manera está intentando cercar al pueblo del Señor. De pie sobre la arena, según el versículo 1, Juan de Patmos se encuentra ante la violencia cruda, explícita, la cual surge del mar en forma de una bestia terrible. Este texto lo dividiremos en 2. Una parte la veremos este domingo y la siguiente la veremos el siguiente domingo, porque es un texto bastante complejo, pero además que causa expectativa, porque el 666 aparece aquí. El anticristo y el falso profeta aparecen aquí en este capítulo, así que será un capítulo al cual le dedicaremos algún tiempo. Lo que aparece en todo el capítulo con estas 2 bestias no es otra cosa más que el símbolo de la fuerza del mal. La bestia que viene de la tierra, la bestia que viene de la tierra. Y es rico en referencias en el Antiguo Testamento, pero sobre todo al Imperio Romano. Por lo que cada elemento que aparece aquí cuenta con varios posibles significados y se abre, como prácticamente todo el Apocalipsis, a una interpretación múltiple. No obstante, todas las imágenes y personajes que intervienen en esta sección expresan una sola cosa. El Imperio Romano es un complejo sistema de muerte que parece invencible y exige multitud de víctimas, pero no es otra cosa más que una parodia del reino de Dios. Como sucede a lo largo de todo el libro de Apocalipsis, en las bestias se sigue revelando cada vez más, con mayor claridad, cuál es la realidad de los imperios, de los poderes que privilegian por encima de todo a la muerte. Por lo general, cuando nosotros nos acercamos al texto bíblico y específicamente en este capítulo 13, el mar es un símbolo de caos. No olvidemos lo que pasa cuando Jesús está en la barca y viene la tempestad. La turbulencia de las aguas, las tormentas y los fenómenos climáticos en la Biblia simbolizan aquello que está fuera de todo control, en donde la muerte reina y donde hay una amenaza permanente a toda la vida. Desde el Génesis, lo que nosotros leemos es que las aguas del abismo y los mares son espacios donde la vida no puede desarrollarse por falta de paz que proviene. La paz proviene siempre del orden divino. Y aquí Juan Stam en su comentario explica una cosa muy interesante. Israel no tuvo acceso a las costas mediterráneas y no eran marineros acostumbrados a navegar en alta mar. Por eso les asombraba aún más que a otros pueblos los relámpagos, los truenos, las tempestades del mar y el peligro constante de hundirse. Es fácil entender cómo entonces llegaron a ver en el mar un abismo caótico de peligro y de muerte. Por lo tanto, que esta bestia del capítulo 13, la primera bestia, surja del mar, resulta determinante para entender su naturaleza. Para el pueblo de Israel y para el pueblo de Dios en el primer siglo, lo que está por venir es el caos. El monstruo que sale del lugar que representa es en realidad de terror y de muerte. Si la bestia emerge del mar, significa que el caos y la muerte van a invadir absolutamente todo en el lugar donde Dios ha puesto el orden. Y entonces la posibilidad de la vida será prácticamente una imposibilidad. El surgimiento entonces de la bestia que proviene del mar es evidentemente un símbolo que representa al Imperio Romano. Para los pueblos de Asia Menor, todo aquello que venía del mar significaba algo extranjero.
Y todo lo que venía de la tierra significaba algo local. Por lo tanto, esta bestia que viene de la tierra viene con peligro y viene como algo que viene de lejos. Pero la otra bestia que está en la tierra es una bestia que surge de ahí, de lo local, de la tierra. Así entonces, esta primera bestia significa lo duro del pueblo del imperio romano. Otra posibilidad de interpretación, la cual no excluye las anteriores interpretaciones de este texto, proviene también de la literatura apocalíptica judía. Literatura que no hemos comentado mucho en este espacio porque es abundante y nos tardaríamos muchísimo tiempo. Pero desde la perspectiva judía y desde esta perspectiva apocalíptica, la bestia que surge del mar puede identificarse con Leviatán, monstruo que según la tradición judía habita en los abismos del océano. Y la bestia que surge de la tierra puede ser una referencia a Bemont, otra bestia que también según la mitología hebrea proviene de la tierra seca. Si bien Leviatán es un monstruo terrible para la humanidad, el testimonio bíblico y sobre todo el testimonio hebreo nos indica que finalmente aún Leviatán es creación de Dios. Incluso llegan al punto de la burla y de decir que Leviatán incluso es la mascota divina. Lo que nosotros encontramos aquí es que en realidad la bestia que aparece en Apocalipsis, que podría trasladarse también a Leviatán, puede ser parte también de la creación de Dios que será sometida finalmente ante Dios. Por más terrible que sea, por más difícil, fea e inoportuna que sea, finalmente será sometida por el Señor. La apariencia de invencibilidad no significa que el pueblo de Dios pierda la esperanza ante una bestia similar. Hay en el texto que acabamos de leer algunas características interesantes. Dice el versículo 1 del capítulo 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Parece que todos estos elementos tan diversos tienen significados en realidades concretas para el pueblo del Señor. Al mismo tiempo que hace una crítica, un desnudamiento al poder y de su maldad, también está hablando de alguna o de otra forma de esta bestia que tiene varias cabezas, las cuales para algunos señalan las 7 colinas en las que está construida Roma, o que de alguna manera Roma es la fuente de múltiples maneras en las que el mal y la violencia arrasan con la humanidad. Las 7 cabezas también pueden ser entonces estos rostros del mal que surgen desde el imperio. No hay poder, no hay imperio o maldad que solamente tenga un rostro. La maldad y el poder que de alguna manera estorba a la humanidad no tiene solamente un rostro. No es solamente la situación económica, política o social, sino muchos otros más rostros que provienen de alguna manera o son respaldados desde la autoridad. El mal entonces tiene muchos rostros que se revelan y que de alguna manera se van utilizando instituciones y personajes a lo largo de toda la historia. Los 10 cuernos que aparecen aquí representan el poder y evidentemente dominan a la bestia, símbolo que ya estaba presente en el cordero y en el dragón. El poder de la bestia entonces no puede ponerse de ninguna manera en duda, es un poder demoledor, de apariencia invencible. Las diademas que aparecen en sus cuernos son símbolos de los gobernantes que ejercen el poder sobre la bestia. Lo que la iglesia del primer siglo estaba viendo, hermanos, con Apocalipsis, era que la bestia no era un poder abstracto, sino que se encarnaba en personas específicas dentro de la historia. Mientras que el dragón, por un lado, expresa su poder y su maldad en una dimensión espiritual, la bestia lo que está revelando aquí es su dimensión terrena e histórica. La bestia es presencia histórica y política y el dragón es una presencia también política.
Sobre la cabeza de la bestia, dice el texto, hay un nombre blasfemo, el cual representa la pretensión de usurpar el lugar de Cristo. Con los símbolos con que se describe a la bestia y al dragón, se establece un puente que los une de manera inevitable. Uno en la dimensión espiritual y otro en la división absolutamente terrena. El dragón y la bestia son una misma realidad, aunque en diferentes dimensiones. Por lo tanto, si el dragón es una imitación de Dios que busca usurpar su lugar en los cielos, entonces la bestia que surge del mar es una imitación de Cristo, y de ahí el nombre del anticristo. Tal es específicamente la blasfemia: querer ocupar el lugar de Dios e imitarle para que la humanidad le rinda pleitesía. El dragón y la bestia aparecen espectaculares, figuras llenas de poder y con multitud de elementos que buscan impresionar completamente a la gente. Como usurpadores de Dios y de Cristo, buscan la adoración de la humanidad para pervertir la vida y el mundo por completo, y que el mundo los admire como si en ellos estuviera la vida, pero que en realidad lo que son es la muerte misma. La blasfemia del pueblo de Dios sería creer justamente esa fantasía. Y ahí es donde Apocalipsis nos empieza a dar una muestra de en qué tendríamos que estar atentos. ¿Cuál sería la blasfemia? Y la blasfemia sería darle el honor y la gloria a quien no lo merece, por muy fuerte, poderoso e ilustre que aparezca. Al decir explícitamente en el texto que el dragón cede su poder y su trono a la bestia, lo que está afirmando Apocalipsis es que el imperio, sistema o poder no son realidades solamente restringidas a lo terrenal, sino que tienen también una dimensión espiritual. Dicho de otro modo, Roma o cualquier imperio no tiene un poder propio, sino que es Satanás quien en realidad está detrás del poder de la muerte. Al igual que en otros pasajes, la bestia también es descrita como un híbrido de diferentes especies, y por lo mismo es un símbolo que va en contra de la naturaleza. Si nosotros leemos cómo aparece aquí, versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder y el trono con grande autoridad. Estos símbolos que aparecen aquí están manifestando una imposibilidad. En realidad, estos textos, esta descripción surgiría de tu peor pesadilla. Si tú vieras esto en tus sueños, seguramente despertarías, intentarías despertar para decirte a ti mismo que es solamente un sueño, una pesadilla. La bestia tiene apariencia de leopardo, pies de oso, boca de león, elementos que vienen descritos también en Daniel capítulo 7, pero que allá en Daniel capítulo 7 simboliza bestias diferentes. Aquí se presenta una sola bestia. Se recoge todo lo que sucede en Daniel capítulo 7 y se pone aquí en un solo personaje, el anticristo. En Daniel simbolizan muchas potencias, pero aquí en Apocalipsis simboliza todo junto, todo completo para destruir la humanidad. El Apocalipsis entonces hace de esas bestias de Daniel una sola. La bestia entonces es la suma de todas las potencias destructoras. Es el monstruo que simboliza a todo poder opresor, una realidad que pervierte a la naturaleza y en realidad está diseñada para matar. Para la gente en Asia Menor, la gloria de Roma era casi absoluta. Tanto que parecía, y ese es el meollo del texto, que competía con la gloria de Dios. Con esta descripción, Apocalipsis deja en desnudo todas las características del imperio. Frente a toda la gloria aparente, en contra de todo su autonombramiento como verdadera civilización, se revela que en realidad es un poder totalitario.
siendo una imagen del poder depravado y degradado a un nivel infrahumano, realmente animal y bestial. La historia, la arqueología y todo lo que sabemos del imperio nos ayuda a entender esta degradante condición del imperio romano. No hay nada humano, no hay nada glorioso, no hay nada poderoso, sino en realidad todo lo contrario. El poder de la bestia es en realidad una caricatura humana que en realidad lo que está buscando es devorar a la humanidad. La bestia entonces que emerge del mar en todo lo inhumano que es, todo lo salvaje que hay en estos poderes hegemónicos, están hablando de su poder militar, político y económico. Los poderes realmente totalitarios de los imperios son, desde la perspectiva de Apocalipsis y desde la perspectiva histórica que ustedes quieran plantear, son monstruosos. Parecen invencibles, porque su apariencia es justamente tan horrenda como para intimidarnos. Lo interesante del texto es que ante esta monstruosidad de la bestia que se presenta en los primeros versículos, hay un cambio de papeles en la relación con sus víctimas. Dentro de la lógica colonial y del poder, las relaciones, representaciones y discursos se empiezan a convertir en cosas monstruosas. Hay, de alguna manera, a lo largo de la historia, diferentes rostros de este monstruo que es este poder que ha ido ejerciendo de alguna o de otra manera el poder dentro de la humanidad. La sorpresa que tenemos en Apocalipsis llega en el cambio de papeles que hemos mencionado. Mientras que para los imperios subalternos todo es monstruoso, para el Apocalipsis el monstruo en realidad es el imperio. No es ni las minorías ni aquellos que están de alguna o de otra manera en contra del imperio, sino el imperio en realidad es la verdadera bestia. En Apocalipsis lo que se afirma es que la bestia, esta bestia monstruosa, es un sistema que excluye y mata a individuos, poblaciones y ecosistemas. Los monstruos del imperio son reconocidos con su dignidad desde su perspectiva por los dioses, mientras que la gloria también es reconocida por ellos mismos. Dice el texto en la Biblia que una de las cabezas de la bestia estaba como herida de muerte, pero la herida fue sanada y la gente se maravilló con esta señal. Específicamente es el versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este es un texto bastante controvertido entre los comentaristas. Hay muchas posibilidades de interpretación, pero me parece que la mayoría de los comentaristas, o por lo menos la mayoría de los comentaristas serios, concuerdan en que esta es una interpretación posible, tiene que ver con Nerón, el cual se suicidó en el año 68 después de Cristo. Ustedes conocen esta historia. Pero en tiempos cuando se escribe Apocalipsis y en el primer siglo, eran famosas las leyendas que contaban que en realidad Nerón había escapado de sus enemigos y que no había muerto. ¿Han escuchado esas historias? De alguien que no ha muerto, que está esperando regresar en el momento específico. Esta era la historia que se escuchaba sobre Nerón, e incluso se afirmaba que Nerón iba a resucitar pronto. No obstante, tenemos que seguir la ruta que hemos planteado de interpretación de este texto. Y lo que nos enseña el texto es que surgen o resurgen de alguna manera las derrotas del imperio. Y estas derrotas del imperio, que de alguna manera son y están representando a Roma, son imperios humanos que no pueden estar sobre la vida. Lo que se intenta de alguna forma reafirmar aquí es la enorme vitalidad que aparentemente tiene el imperio, que aparentemente tiene el emperador, y que incluso
y que incluso cuando muere uno, cuando viene el otro, cuando muere uno y viene el otro, lo único que pasa es que parece que el anterior ha sido reencarnado de manera remasterizada. Si el primer emperador era terrible, era una bestia, el segundo se presenta todavía con mayor poder y aparentemente con mayor autoridad. Por lo tanto, aparentemente hay que darles culto. Y parecía entonces, en ese momento, que Roma era un poder eterno y permanente. Cuando parecía que el poder terminaba, su poder resurgía, reencarnaba, resucitaba y cada vez mucho más amenazante. Así entonces, confirmamos con este versículo que este texto que habla acerca de la bestia no es otra cosa más que la parodia del verdadero Cordero. Es una distorsión de nuestro Cristo. Y hay varios elementos que prueban esto. En primer lugar, hay un juego de palabras. Aquí se presenta la bestia y nosotros creemos en el Cordero. La segunda cosa que se utiliza aquí tiene que ver con las heridas. Por un lado, esta bestia, dice el texto, fue herida de muerte, cosa que finalmente sucede también con el Cordero. Mientras que, por un lado, el Cordero muere por las heridas, esta bestia aparentemente resucita, no pierde su poder, sino al contrario, adquiere fortaleza. Hay en realidad una caricatura que se plantea del verdadero Cordero, y esto es lo que nos parece sumamente interesante en el caso de esta bestia. Otra cosa que es importante que sucede en este texto es que dice el versículo 3, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Como lo veíamos hace 8 días en el dragón, hay quienes se dejan llevar por la espectacularidad del imperio. Hay quienes se dejan llevar por la espectacularidad del poder, de la riqueza, que se vuelve llamativo para el ser humano. Pero esta bestia y esta monstruosidad que se presenta nos lleva también a otro elemento que es importante plantear aquí, y es el terror que se presenta y que presenta el imperio. El miedo es ahora el medio ambiente en el cual el mundo y la sociedad y la vida cristiana es llevada a cabo. Abarca de alguna manera nuestro estado emocional, y si antes el miedo estaba de alguna manera identificada con lugares, ahora en el contexto que nosotros tenemos, el miedo ya no es solo un lugar, sino que el miedo se empieza a permear absolutamente por todos lados. La bestia se ha encargado de llevar y de llenar de miedo a toda la humanidad. ¿No te parece que más allá de cuidarnos en este tiempo, el miedo también parece que es lo que embarga nuestra mente y nuestro corazón? El miedo embarga a la humanidad completa, no solamente por una pandemia, sino por una situación económica, por dificultades sociales, y de alguna manera esta crisis nos lleva a tener miedo. Bajo las condiciones que se estaban de alguna manera viviendo en medio de la iglesia del primer siglo, lo que de alguna manera estaba sucediendo es que los estaba llevando esta bestia a mantener el miedo, la monstruosidad, y lo que está planteando no es otra cosa más que algo que de alguna manera nos lleva a tener miedo. No debemos entonces sorprendernos de que dice el texto que la gente se maravillaba, y luego dice el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? No debemos sorprendernos demasiado de que la gente quede inmóvil y cautiva frente a la bestia. Este monstruo de pesadilla se muestra eficiente y total. La bestia para muchas personas hace sentido, es poderosa, convincente, muestra milagros, incluso estos milagros son de alguna manera espectaculares. La táctica de la bestia nunca ha sido, y esto es
evidente para nosotros blasfemar directamente o atacar directamente a los valores sociales. Ustedes nunca van a encontrar a ninguna autoridad, a ninguna persona que represente a esta bestia en cualquiera de las dimensiones que hemos estado hablando, ya sea espiritual o terrenal, hablar en contra de los valores sociales. De hecho, son sutiles. Imitan a la perfección lo que Dios quiere hacer para confundir a la mayoría. La bestia entonces maquilla su horror con seducción, toca fibras de deseos humanos, la grandeza, la fuerza, la omnipotencia. Intenta abarcar todo, intenta ser eficaz, intenta aparentemente hablar de la vida cuando en realidad está en contra de la vida. Porque lo que hace es matar a todos aquellos que se oponen y entonces declararlos a ellos, a los que se oponen, realmente las bestias. Por más entonces impresionante que sea la violencia, en realidad parece que la bestia tiene un poder ilimitado. Pero además, este poder ilimitado se vuelve atractivo porque ¿quién, dice el texto, podrá luchar contra la bestia? Si no hay posibilidad de luchar contra la bestia, entonces no podemos ir en contra de la bestia. Por eso dice el texto, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Versículos 9 y 10, terminamos. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Hay dos aplicaciones que me parece que son muy importantes. Ya describimos el poder de la bestia, ya describimos todo lo que intenta imitar, ya describimos todo lo que hace, cómo la gente no puede enfrentar a la bestia y entonces, ¿qué hace la iglesia del primer siglo en medio de esta circunstancia? ¿Qué hacemos nosotros en medio de esta circunstancia cuando somos y nos consideramos y el poder nos considera como pequeños? Hay dos cosas básicas que me parece tenemos que sacar de estos primeros versículos del capítulo 14. La primera cosa la encontramos en el versículo 4. Y adoraron al dragón, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Lo que hoy, amados hermanos, tienes que saber es que la bestia nos engaña o trata de engañarnos, diciéndonos que no hay alternativa. Y esto es una absoluta mentira. Esta consigna de quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella es una consigna que está exclusivamente en los labios de los idólatras, en los labios de aquellos que no pretenden luchar contra el poder de la muerte. No está hablando, si ustedes lo ven, no está hablando de los seguidores del Señor, sino de los que adoran a la bestia. Los seguidores de Cristo, el que resucitó y vive por los siglos de los siglos, nunca podrá pensar que hay algo creado, que existe algo de la creación de Dios que no esté sometido al Señor. Como cristianos sabemos que la única alternativa y definitiva alternativa es el reino de Dios y su justicia. Y cualquier sistema incompatible con esa verdad no es para nosotros una alternativa, aun cuando parezca única, aun cuando parezca poderosa, aun cuando parezca que no existe otra salida. Siempre como creyentes debemos buscar alternativas reales y factibles que promuevan la vida, la justicia,
la igualdad y que de alguna forma nos lleven a un entorno de esperanza. La alternativa para la iglesia es siempre, bajo cualquier circunstancia, ser sal, luz, ser semilla, ser levadura, aquí y ahora. El creyente no se conforma con que no haya alternativa. La creación, lo creado, nunca podrá ser superior al Creador. La pregunta entonces que hacen en el versículo 4 no es para el creyente ¿quién puede contra la bestia? Sino en realidad la pregunta es ¿quién ha podido contra el Cordero y su reino de justicia? La respuesta evidente es nadie. Nadie podrá jamás contra el Cordero del Señor. Y aunque parecía chiquito David, y aunque la piedra parecía chiquita, no había nadie que pudiese enfrentar al reino del Señor. Y la segunda cosa importante que me parece tenemos que aprender de estos versículos está en lo que leímos hace un ratito, versículos 9 y 10. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta sección termina, esta primera bestia que se enseña en estos versículos, culmina con algo que se llama aforismo y que aparece en Jeremías capítulo 15, versículo 2. Y hay, desde la perspectiva de Apocalipsis y de Juan de Patmos, un ferviente llamado a la fidelidad y a la valentía del pueblo de Dios. Termina como terminan, si ustedes recuerdan, los mensajes a las 7 iglesias. El que tenga oído para oír, oiga. Pero lo que presenta en el aforismo, lo que presenta en el versículo, soluciones mágicas. No hay posibilidad desde el texto de escapar de la tribulación, de la enfermedad, de la dificultad. El mensaje evangélico, el mensaje de la buena nueva no tiene que ver con ser rescatados mágicamente de circunstancias difíciles. Por eso el texto dice, si alguno va a ser llevado a cautividad, tendrá que ser llevado a cautividad. Si alguno tiene que ser matado por espada, entonces morirá a través de la espada. Lo que el texto me parece está enfatizando es el alto costo de la gracia. El alto costo de la gracia tiene que ver con la posibilidad de la no defensa ante este imperio, pero tampoco ante la posibilidad de agredir al imperio. Enfatiza este último versículo la realidad del alto riesgo del testimonio cristiano para fortalecer nuestra resistencia. El cristiano, me parece, en Apocalipsis, debe aceptar el mal, pero nunca se resiste, con dos cosas muy pequeñitas, fidelidad y perseverancia. La Escritura nos enseña que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, diríamos a este monte, pásate de aquí a allá y se hará. Lo que Apocalipsis enfatiza desde el principio de las 7 iglesias es la permanencia, la perseverancia, la resistencia activa y valiente. Nunca el esclavismo ante las circunstancias de la vida, sino siempre la perseverancia fiel delante del Señor. Nosotros, desde la perspectiva de Apocalipsis, sí somos los inquebrantables. Nosotros sí somos los que perseveramos hasta el final, aún en los tiempos difíciles en los que exigen de los santos fe y perseverancia. Dos cosas pequeñas pero poderosas cual más. Y aunque el más alto gigante esté frente a nosotros, nunca el pensamiento cristiano tiene que ver con la esclavitud y nunca tiene que ver con el sometimiento al reino de la muerte, sino por encima de todo al sometimiento al reino de justicia y de paz de nuestro Señor. Así que en medio de las circunstancias difíciles, Dios no promete escapismos. Lo que Dios dice y lo que Dios enseña es que al final lo más pequeño, lo que parece insignificante y lo que parece que no podrá ni siquiera enfrentar al más alto poder, está respaldado por el más grande y el más poderoso. Está respaldado por aquel que vive y reina
por todos los siglos. Así que, Iglesia de Jesucristo, ánimo, caminemos adelante, levantemos el rostro, pintemos una sonrisa en nuestros labios, porque Él reina, porque Él es el que te respalda, porque Él es el que al final someterá bajo sus pies todo reino y toda autoridad humana, solamente para que tú y yo le glorifiquemos en aquel día. Que el Señor nos bendiga.